Última hora, Harfuch acaba de desmantelar una red criminal enorme y dentro de las casas aseguradas, el hallazgo fue perturbador. Computadoras encendidas, armas listas para disparar, libretas manchadas y documentos con nombres que jamás debieron salir a la luz. Alejandro Mendoza, Sandra Cuevas y El Choco, son los tres nombres que aparecieron juntos en videos justo cuando su red criminal se desmoronaba bajo un operativo monumental, 13 detenidos, 72 casas aseguradas y una verdad imposible de ocultar. Lo que ocurrió no fue una simple redada, sino el retrato brutal de cómo el crimen se mezcló con el poder. Patrullas, helicópteros, órdenes firmadas y una instrucción implacable, barran con todo. Mientras El Choco era trasladado al penal del Altiplano, el operativo apenas comenzaba a revelar el verdadero horror, una maquinaria de extorsión y despojo que funcionaba con precisión quirúrgica, disfrazada de movimiento social. ¿Quién los protegía? ¿Cómo lograron operar con tanta impunidad? Los agentes sabían que no estaban persiguiendo a una banda cualquiera. Tenían coordenadas, drones y órdenes directas firmadas por Omar García Harfuch, quien declaró, el Estado responderá con toda su fuerza. Y lo cumplió. Antes de continuar, suscríbete al canal Operación Harfuch para que no te pierdas de los operativos que los noticieros no te van a contar, es completamente gratis. La llamada Choquiza, que se presentaba en redes como un grupo de lucha social, cayó con todo su peso. Pero lo más inquietante no fueron las armas ni las motocicletas robadas, sino las fotografías, El Choco y Sandra Cuevas, sonriendo juntos. Una imagen que desató más preguntas que respuestas. ¿Qué hacía una figura pública con uno de los criminales más buscados del Estado de México? ¿Era una simple coincidencia o el reflejo de una red más profunda? ¿Por qué si esta cayó, cuántas más siguen operando bajo el mismo disfraz? El operativo fue un éxito, sí. Pero lo que se descubrió dentro de esos muros haría temblar las entrañas del sistema. No fue una redada más. Fue el comienzo de un ajuste de cuentas. Porque cuando el crimen se disfraza de justicia social, la línea entre víctima y verdugo se borra. Los primeros cateos se realizaron en silencio. Nezahualcóyotl, Tultitlán, Acolman, Los Héroes Ecatepec. Las órdenes eran precisas, entrar rápido, sin errores. Y lo hicieron. A simple vista, las casas parecían normales, pero dentro escondían un sistema podrido, drogas en microondas, libretas con nombres, documentos tachados del registro público. Eran nodos criminales disfrazados de hogares. La Choquiza no solo invadía propiedades, las convertía en centros de operación, guardaban armas, planeaban extorsiones y coordinaban préstamos bajo amenaza. Lo más alarmante fue descubrir llamadas filtradas desde el propio Ministerio Público, avisando de los operativos antes de que ocurrieran. En Tultitlán hallaron la prueba. Juana Ibete, pareja de El Choco y funcionaria del MP, era quien filtraba expedientes y órdenes de aprehensión. Su acceso interno mantenía blindada a la organización. Los vecinos lo sabían, pero nadie hablaba. Ellos mandaban, decían, y no solo con miedo, también con documentos oficiales. Cada despojo tenía un sello, una firma, una complicidad. Pero un celular incautado reveló lo impensable, fotografías de El Choco junto a Sandra Cuevas. Las fechas coincidían con eventos recientes. En otro mensaje se leía, reunión confirmada en Cuauhtémoc. Sandra ya sabe. Era la prueba de una conexión directa entre crimen y poder. En uno de los cuartos cateados había pantallas, mapas, libretas y una palabra subrayada en rojo, cobertura, no mediática, política. La red no era improvisada. Era piramidal. Funcionarios, policías, asesores. Mientras despojaban familias, se mostraban en redes regalando víveres, sonriendo ante las cámaras. Un movimiento que prometía justicia, pero escondía el verdadero rostro del crimen. Y ahí estaba él, El Choco, con traje blanco y lentes oscuros, sonriendo ante las cámaras. A su lado, Sandra Cuevas, validando con su presencia una estructura que el Estado apenas comenzaba a desnudar. ¿Era ingenuidad, ceguera o complicidad? Mientras los agentes aseguraban casas en ruinas, el equipo de inteligencia exigía algo más, acceso a cuentas, registros y teléfonos. Porque lo que estaba escrito en las libretas ya era grave. Pero lo verdaderamente aterrador se escondía en los mensajes cifrados. En Los Héroes, Ecatepec, los muros guardaban memoria. Muchas de esas casas, hoy selladas por las autoridades, alguna vez fueron hogares con historias y fotos familiares aún colgadas. El modus operandi de la Choquiza era tan cruel como meticuloso,
elegían viviendas en disputa o abandonadas, entraban con violencia y luego chantajeaban a los dueños. Paga para recuperar tu casa, o olvídala. Así lo escuchó doña Margarita, maestra jubilada de 65 años, cuando intentó volver al hogar del que fue expulsada. Uno de los invasores decía trabajar para el Choco. Mientras destruían vidas, en redes se mostraban como benefactores. Publicaban videos entregando despensas y sillas de ruedas bajo el lema "Aquí nadie se queda sin techo". En ellos aparecían Alejandro Mendoza y el Choco, sonrientes, y a veces junto a Sandra Cuevas. El contraste era indignante. Despojaban con una mano y posaban como héroes con la otra. Primero te ayudan, luego te exigen, contó una vecina. Así se adueñaron de colonias enteras, con dádivas, amenazas y miedo. Las víctimas eran siempre las mismas, adultos mayores, madres solteras, pequeños comerciantes. Y mientras tanto, sus líderes, respaldados por figuras públicas, seguían posando como una resistencia social. Pero la verdad ya era imposible de ocultar, la choquiza no solo quería casas, quería poder. Y lo había conseguido. No era una pandilla callejera, sino una estructura con jerarquías, funciones y una lógica criminal tan sofisticada que parecía corporativa. Operaban como empresa, pero con miedo y violencia como moneda. Sus ingresos provenían de una mezcla explosiva, extorsión, narcomenudeo, préstamos ilegales y despojo de inmuebles. Todo comenzaba con un mapa. Una lista de casas deshabitadas, otras en juicio y varias más con dueños ausentes. Primero las ocupaban, luego se hacían pasar por arrendatarios, y finalmente empezaba la presión: la casa ya está ocupada, pero podemos negociar. El mensaje era siempre el mismo. Pagas o pierdes. Y si alguien se negaba, llegaban las llamadas intimidantes, las visitas nocturnas o los rondines de hombres sin uniforme. Ese sistema de terror les permitió expandirse con rapidez por Ecatepec, Nezahualcóyotl, Tultitlán y Acolman. Pero el negocio más rentable no estaba en los muros que usurpaban, sino en el dinero que drenaban cada día, el préstamo gota a gota. Un modelo importado de Colombia, perfeccionado en las calles del Estado de México. Dinero rápido, sin aval ni papeleo, ofrecido a comerciantes, madres solteras y familias endeudadas. Pero al tercer día, comenzaba la pesadilla. Pagos diarios. 0 retrasos. 0 preguntas. Un solo error bastaba para que alguien tocara a tu puerta. A veces con una sonrisa. A veces con un arma. Cada casa asegurada era un punto de cobro. Cada motocicleta decomisada, un medio de presión. Cada libreta, un registro del miedo. En los cateos, los agentes incautaron 10 vehículos, 3 motos, 16 armas de fuego, municiones y equipos de cómputo. Pero el hallazgo más importante no fue material, fue estratégico. Entre los documentos incautados apareció una pieza clave, pruebas que confirmaban la colaboración de una funcionaria pública. Su nombre, Juana Ivette Ledesma, pareja sentimental del Choco y agente del Ministerio Público en Tultitlán. Tenía acceso directo a las carpetas de investigación y, según los reportes, alertaba a la red sobre operativos, cateos y órdenes judiciales antes de que ocurrieran. Esa fuga interna era su escudo perfecto. Les permitía moverse siempre un paso adelante, desaparecer evidencia y anticipar cada golpe del Estado. Entre los papeles también surgieron siglas políticas, nombres abreviados y registros de reuniones en la alcaldía Cuauhtémoc. En uno de ellos, un nombre completo, Sandra Cuevas. No en tono criminal, pero sí como contacto institucional. Un nombre que no debía aparecer ahí, y que ahora despierta más preguntas que respuestas. ¿Qué sabía ella? ¿Cuánto sabía? Porque mientras el Choco jugaba el papel del líder vecinal, su organización operaba con la estructura y frialdad de un cártel. Lo que se descubrió después terminó por confirmar esa verdad. Durante los cateos simultáneos en Ecatepec, Neza y Acolman, los mandos tácticos notaron algo inusual: 3 hombres bien vestidos, de acento extranjero y mirada vacía. No ofrecieron resistencia, pero lo que llevaban en sus celulares bastó para helar la sangre. Se llamaban Carlos, John y Snatter, todos colombianos, operadores financieros del sistema gota a gota. En sus teléfonos había listas interminables de contactos, mensajes automáticos de cobro, registros de pagos diarios, y una carpeta marcada con una sola palabra: reuniones. Al abrirla, los agentes encontraron fotografías y capturas de pantalla. En al menos 3 de ellas, el Choco aparecía reunido con figuras públicas, entre ellas, Sandra Cuevas. Las fechas coincidían con eventos sociales recientes. No eran montajes.
No eran rumores. Eran pruebas. Uno de los mensajes, fechado en junio, decía: confirmado evento político en Cuauhtémoc, Choco. Entra por atrás, ya habló con Sandra. Ese hallazgo encendió todas las alarmas. Porque no solo implicaba presencia, implicaba acceso. Implicaba protección. La supuesta coincidencia se transformaba en evidencia. La relación entre el Choco y Sandra Cuevas, que muchos intentaron minimizar, ahora estaba documentada en dispositivos asegurados durante un operativo por delincuencia organizada. Mientras tanto, las autoridades confirmaban que el sistema gota a gota no era local, sino una franquicia criminal internacional, extendida en todo el Estado de México y operada conjuntamente por redes colombianas y mexicanas. Las víctimas eran siempre las mismas: pequeños comerciantes, microempresarios, familias endeudadas. A todos les ofrecían dinero rápido. Y a todos los cobraban con violencia. En los domicilios cateados se hallaron cuadernos con nombres marcados en rojo, notas como "no pagó". Revisar predio, registros impresos de pagos y fotografías de víctimas vigiladas. Una de las propiedades aseguradas, en Los Héroes Ecatepec, reveló el verdadero rostro de la red: 14 cuartos diminutos usados como dormitorios para cobradores. Las paredes cubiertas de frases motivacionales, como si intentaran disfrazar el miedo con palabras vacías. En la entrada, colgado en un marco dorado, el retrato de El Choco, sonriente, con su inseparable saco blanco. Y junto a él, Sandra Cuevas. Ya no era una sospecha. Era un símbolo. Un retrato del poder compartido entre crimen y política. Las autoridades evitaron pronunciarse oficialmente, pero los archivos fueron enviados de inmediato a instancias federales. Están bajo análisis, en reserva. Porque si se confirma lo que todo apunta, la frontera entre delincuente y figura pública podría haberse borrado por completo. Y si ocurrió una vez, ¿cuántas veces más sucedió sin que nadie lo documentara? La red era más grande, más compleja y mucho más peligrosa de lo que se creía. Pero Harfuch ya tenía un nombre. Y la orden estaba firmada. La mañana del 12 de septiembre, el convoy blindado salió del cuartel rumbo al penal del Altiplano. El aire era denso, no por el calor, sino por el peso del momento. El Choco ya no era un líder barrial. Era oficialmente un objetivo de alta peligrosidad. Custodiado por la Guardia Nacional, rodeado de vehículos tácticos y vigilado por drones, fue trasladado bajo máxima seguridad. Pero lo más inquietante fue el silencio. Ninguna figura política local dio la cara. Nadie pidió explicaciones. Nadie defendió a quien antes había abrazado frente a las cámaras. Hasta que habló Omar García Harfuch desde la Ciudad de México. Con voz firme y semblante endurecido, rompió el mutismo institucional. El Estado responde con toda su fuerza. No vamos a permitir que la delincuencia organizada se disfrace de activismo social ni que su cercanía con figuras públicas les otorgue impunidad. La frase cayó como una sentencia. Porque no hablaba solo del Choco, sino también de quienes lo legitimaron, de quienes lo acompañaron, de quienes miraron hacia otro lado. El operativo fue bautizado como Operación Restitución. No basta con detener, dijo, hay que desmantelar la estructura que los protege y recuperar cada metro que le arrebataron a los ciudadanos de bien. Esa orden cambió todo. Las fuerzas federales reforzaron su presencia en Ecatepec y descubrieron algo alarmante: más de 60 propiedades aseguradas estaban bajo control de células aliadas de la Choquiza, conocidas como Unión 300. No era una banda más, era un ecosistema criminal, y Harfuch había llegado para desmantelarlo. Horas después, Seguridad pidió al SAT seguir el dinero, cuentas, prestanombres, activos. Si se confirman los nexos políticos del Choco, esto deja de ser un caso penal. Es político y federal. Harfuch fue tajante: aquí no hay aliados intocables. Si los documentos lo prueban, actuaremos, caiga quien caiga. Harfuch lo sabía. Por eso su mensaje fue contundente. Aquí no hay aliados intocables. Si los documentos lo prueban, actuaremos, caiga quien caiga. A partir de ese día, el efecto dominó fue imparable. Ecatepec amaneció con un silencio extraño, mezcla de rabia y desconfianza. 13 detenidos, 72 casas aseguradas y una pregunta en el aire. ¿Quién permitió que llegaran tan lejos? Los sellos en las puertas no borraban los gritos ni la humillación de quienes fueron expulsados por quienes se hacían llamar defensores del pueblo. La Operación Restitución, iniciada meses antes por la Fiscalía, había logrado recuperar más de 800 viviendas. Pero el daño iba más allá de los muros.
Era psicológico, comunitario, irreversible. Porque la choquiza no solo se metía en tu hogar, se metía en tu rutina, en tu silencio, en tu miedo. Sus cobradores eran tus vecinos, sus mensajeros los jóvenes del barrio, y su escudo, un discurso disfrazado de justicia social. Uno que muchos creyeron, porque lo vieron validado por políticos en activo, en eventos, en fotografías. La imagen del Choco y Sandra Cuevas ya no era solo una polémica. Era una herida moral. Un símbolo de lo que ocurre cuando el crimen y el poder se dan la mano. ¿Fue colaboración? ¿Coincidencia? ¿O una relación funcional con fines políticos? Los analistas lo dijeron sin rodeos. La choquiza construyó un relato que mezcló carisma, miedo y populismo. Y funcionó. Hasta ahora. Porque con su caída se desmoronó la fachada pública, pero también se reveló algo más profundo, que en el Estado de México, por omisión o complicidad, se permitió el crecimiento de estructuras criminales que se disfrazan de movimientos sociales. Y eso duele más que cualquier operativo. En los chats vecinales comenzaron a circular advertencias. No los denuncies, tienen a gente en el MP. Esa casa ya la invadieron antes. Vi a uno de los detenidos comiendo con un político hace 3 meses. La confianza en las instituciones no se mide con cifras. Se recupera con decisiones. Y por eso la presencia de Harfuch ha sido tan determinante. Porque más allá de las declaraciones, ha exigido hechos. Ha exigido consecuencias. Ahora quedan las preguntas que todos evitan. ¿Quién filtró la información desde adentro? ¿Quién entregó barrios enteros al crimen? ¿Y cuántos más siguen infiltrados en las oficinas del gobierno? Porque esto ya no es solo un caso judicial. Es una herida institucional. Y apenas empieza a sangrar. La noticia recorrió el país como un relámpago. 72 inmuebles asegurados. 13 detenidos. Y una fotografía imposible de borrar, el Choco y Sandra Cuevas, sonriendo frente a la cámara. Las redes estallaron. Las imágenes del líder criminal junto a la exalcaldesa inundaron los muros digitales. Las preguntas se repetían como dagas. ¿Quién protegía a quién? ¿Y si siempre fueron parte del mismo juego? Porque cuando el narco se toma selfies con el poder, la justicia siempre llega tarde. Y esta vez, ya no eran teorías. Eran pruebas. La choquiza fue más que una organización. Fue el reflejo de un sistema que cerró los ojos mientras el crimen se vestía de activismo. Daban juguetes un día y te quitaban la casa al siguiente. Ganaban confianza con cámaras, likes y discursos. Y sí, los videos existen. Los registros fueron hallados. El Choco está en el penal del Altiplano. Pero la pregunta que arde sigue siendo la misma. ¿Cuántos más se tomaron la foto? ¿Cuántos más sabían y callaron? En Tultitlán, Ecatepec, Nesa y Acolman, los vecinos miran las puertas selladas con la misma resignación de siempre. Algunos murmuran, ya vendrán otros. La misma historia. Distintos nombres. Esa resignación, esa costumbre al miedo, es el verdadero triunfo del crimen. Pero también, el combustible de quienes no están dispuestos a rendirse. Como Jorfek, que cerró su último mensaje con una frase que ya se escucha en todo el país. No vamos a ceder ni un metro más. Porque lo que está en juego no son casas, son familias, son calles, es la confianza en que el Estado puede proteger, y no pactar. El caso La Choquiza dejó una verdad imposible de ignorar. Cuando el crimen se mezcla con el poder, el enemigo ya no está afuera. Está adentro. Y por eso este golpe no es un final. Es una advertencia. Porque si esta red operó durante años con cobertura institucional y contactos políticos, ¿cuántas más siguen activas, esperando su turno para volver a fingir que ayudan mientras destruyen el Estado? La respuesta sigue oculta. Pero la pregunta ya nadie puede evitarla. Y la próxima vez, ¿quién va a estar en la foto?